que el rumor, más que un rumor, casi una certeza en el día de hoy, es nos sentimos un tanto engañados, porque Adriana Lastra dice que se va por un embarazo de riesgo, pero sigue de diputada, con lo cual el embarazo de riesgo no fue el motivo de su marcha, sino que la quería cesar Sánchez. Dolores Delgado dice que se va porque la espalda no le permite seguir de fiscal general y resulta que será la nueva fiscal de la memoria histórica. Eso de aprovechar embarazos y problemas de hernia discal para exagerar la nota y cambiar de puesto es muy feo, sobre todo en cargos que tienen que ver con la política o cargos públicos. Parece ser la nueva fiscal de memoria histórica. La ley aprobada la semana pasada incluye la figura de una fiscal de la memoria histórica. Hombre, que mejor que tener a alguien al dictado del presidente del gobierno, ¿no? ¿Saben lo extraño de esto? Que Baltasar Garzón, que es su pareja, dirige una entidad, FIPGAR, que defiende la justicia universal y que lucha, por ejemplo, para que la amnistía del 77 en España no evite juzgar algunos casos de supuestos delitos franquistas posteriores a esa amnistía, ¿no? En los 80. Baltasar Garzón, que se prodiga poco y cuando lo hace en La Sexta. Si yo tuviera que hablar por mí, yo no me he acojonado nunca. Quizás por eso me ocurrió lo que me ocurrió, ¿no? Si otros se asustan o tienen miedo, es lícito que lo tengan, pero yo creo que a las personas investigadas hay que llamarlas cuando hay los indicios correspondientes. En cuanto al rey emérito... Aquí se refiere al rey emérito y habla de la figura del rey emérito, pero señores, poner a la fiscal general y a su pareja ahora como fiscal de memoria histórica puede ser más que beneficioso para Baltasar Garzón. Saben que hay alguien aquí que tiene información del personaje. David Placer, periodista, escritor venezolano afincado en España. ¿Cómo estás, David? Gracias, Albert. Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de saludarte. Baltasar Garzón, últimamente, donde ha hecho el dinero ha sido en tu tierra, en Venezuela, ¿no? Bueno, lo ha hecho aquí, pero con dinero procedente, efectivamente, de Venezuela. Desde aquí, desde España, ha defendido, sigue defendiendo, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es el gran abogado del chavismo en España y te diría que en Europa. Testaferros acusados por narcotráfico, los grandes casos de corrupción de petróleos de Venezuela, todos esos casos los lleva Baltasar Garzón y con una minuta, al parecer, nada económica, ¿no? Evidentemente son personas muy poderosas, magnates del chavismo, que ya todos sabemos, conocemos, sospechamos cómo han obtenido esas fortunas milmillonarias, cantidades realmente asombrosas, estruendosas, Albert. Y Baltasar Garzón, que tú mismo has dicho, ¿no? Que se erige como gran defensor de los derechos humanos en todo el mundo, pues sí, precisamente hoy es abogado de los cómplices, de los testaferros, de esos jerarcas, los altos jerarcas del chavismo, que ya sabemos que cuestionados por todos los organismos internacionales como un régimen violador de los derechos humanos más básicos. Es que lo de Baltasar Garzón es muy curioso. Los que le conocemos desde hace años, yo hasta he cenado con él alguna vez, he participado en actos benéficos con él, hemos tenido alguna charla. En aquella época era el que luchaba contra el narcotráfico, era quien metió a los principales narcotraficantes gallegos en prisión. Yo recuerdo que él usaba un ordenador portátil que le habían incautado a un narco, porque el gobierno no le daba ordenador bueno y ese tenía una capacidad de memoria mayor, y me lo explicaba. ¿Cómo ha podido cambiarse de bando con tanta facilidad, David? Bueno, por el señor dinero, evidentemente. A nosotros nos sorprendió mucho también, incluso hay algún periodista venezolano, expolítico venezolano, que ha investigado mucho la corrupción de este nuevo gobierno, y el prologuista se llama El Estado Delincuente, y el Baltasar Garzón fungió como prologuista de ese libro donde se describen todos los enormes casos de corrupción del chavismo, y para nuestra sorpresa, el libro es de Carlos Tablante, exgobernador del estado de Aragua en Venezuela, y para nuestra sorpresa, pues resulta que pocos meses después, Baltasar Garzón se presenta como abogado de Alex Saab,
testaferro de Nicolás Maduro. Para recordarle a la gente, fue apresado en Cabo Verde, acusado de lavado milmillonario, y que luego el régimen venezolano dice que era simplemente un diplomático, no tenía cargo diplomático alguno, pero le metieron esas excusas después de que lo meten preso para intentar que no fuese extraditado a los Estados Unidos. Finalmente fue extraditado. Él fue el abogado del testaferro de Nicolás Maduro. Después fue el abogado del Pollo Carvajal, el primer abogado del Pollo Carvajal, que ya sabemos que la acusación no es de poca monta. Está acusado de un complot o una organización criminal para intentar inundar de cocaína los Estados Unidos, incluso en esa red, esa es la acusación que dice los Estados Unidos, que en esa red era protagonista también, era miembro de esa red, el propio Hugo Chávez. Es decir, el hombre que utilizaba Hugo Chávez para llevar cocaína a los Estados Unidos era el Pollo Carvajal, según esa acusación por la cual pesa sobre la cabeza del Pollo Carvajal, ex jefe de la contrainteligencia militar venezolana, ahora una orden de extradición a los Estados Unidos. Orden de extradición que, por cierto, se gestionó en España de forma torticera, le permitieron huir al Pollo Carvajal, el magistrado Alfonso Guevara, que según me dicen, yo no lo sé, Albert, seguramente tú tienes más información de eso, que también es amigo, defensor de Baltasar Garzón, pues en una primera instancia lo dejó en libertad diciendo que el Pollo Carvajal era un perseguido político y que no tenía mayores pruebas contra él los Estados Unidos. Los contactos de Baltasar Garzón en la judicatura siguen estando muy vivos a día de hoy. Efectivamente. ¿Y por qué es que todos los chavistas en España lo buscan como abogado defensor? Bueno, claro, entre otras porque razones, abre puertas. Sobre todo en fiscalía, si su pareja es la fiscal general, ¿cómo no lo van a buscar para que les lleve los casos, ¿no? Ahí, Baltasar Garzón, además de todo lo que estamos contando, es algo más. Es el abogado de Petróleos de Venezuela. Y eso no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. Aquí en España, incluso PDVSA, ahora, ¿tú sabes cómo funcionan estas redes mafiosas que una vez tomado el poder o el control, en este caso de empresas públicas, pues van en contra de los propios chavistas que gestionaron las empresas de forma anterior, pero porque ellos no estaban participando en ese negocio, no porque quieran limpiar de alguna forma la empresa o quieran hacer justicia. No, son clanes dentro del chavismo que constantemente pelean, batallan unos contra otros. Y el nuevo clan, que ahora son los propios hijos e hijastros de Nicolás Maduro, los que tienen el control de la industria petrolera, van en España en contra de esos viejos altos jerarcas del chavismo aquí en España. Y Petróleos de Venezuela es quien está haciendo esa acusación en dos casos que se están instruyendo en la Audiencia Nacional, y es el despacho de Baltasar Garzón el que está detrás de estos casos también. Está defendiendo a Petróleos de Venezuela. Sí. Fíjense que la lista es larga. Pollo Carvajal, el testaferro de Maduro, Petróleos de Venezuela. The Objective publicó que con Petróleos de Venezuela tenía un acuerdo de 9 millones de euros, entre otras tareas, por coordinación con la Fiscalía de España. Claro, que el novio de la fiscal general le pague 9 millones por coordinar con la fiscal general suena a broma, suena a chiste. Existe ese documento, yo lo he visto. Sí, efectivamente, Albert. Es risible o sería risible si no fuese tan grave. Es decir, esa cantidad monstruosa, bueno, él creo que luego desmintió esto, pero bueno, efectivamente fue publicado, el propio documento fue publicado, y el objeto de ese contrato, el de coordinación con su propia novia, realmente sería para un chiste si no estuviésemos hablando de la gravedad, evidentemente, del asunto, del evidente conflicto de intereses que existía hasta ayer con la fiscal general, novia de Baltasar Garzón, llevando casos tan gordos, tan importantes y tan comprometidos. Bueno, y ahora próxima fiscal de la memoria histórica, más trabajo para Garzón, ¿no? Así es. Más trabajo para Garzón. Esa dupla sigue trabajando muy bien. Y te quería decir, Albert, que además de los chavistas, el chavismo le ha abierto puertas en Latinoamérica con otros regímenes amigos y similares, porque también es el defensor, Baltasar Garzón, nada más y nada menos que del ex vicepresidente de Ecuador, el ex vicepresidente de Rafael Correa, que se llama Jorge Glass, que ha sido condenado por corrupción en Ecuador, y también Baltasar Garzón
es su defensor. Fue defensor también de un empresario que iba a ser extraditado a Guatemala acusado de sobornar al expresidente Otto Pérez. Y también, efectivamente, y allí entra también el comisario Villarejo de Carambola, también está mencionado en el caso. Al parecer estuvo Baltasar Garzón también allí contactando a abogados, a fiscales en Guatemala para impedir esa extradición. De modo que es ya un largo el historial de Baltasar Garzón con la nueva izquierda latinoamericana, y efectivamente no sabemos ahora cómo esos negocios, esos clientes, esos casos que lleva, pues van a quedar con este nuevo fiscal que al parecer es muy allegado a la fiscal saliente. Todo queda en casa, atado y bien atado. La mayoría se van para no irse, que es una técnica muy, muy nacional. Querido David Placer, gracias por tu información certera. Un abrazo fuerte y sigo leyendo tus libros. Gracias, Alberto.